Bienvenidos a otro de los tutoriales de Falco Films. En este caso os voy a torturar hablando de los monitores forma de onda. El monitor forma de onda es un instrumento absolutamente necesario para una serie de cosas, sobre todo para exponer correctamente, para sincronizar un par de cámaras y tener la misma imagen, o en etalonaje para saber perfectamente a qué atenernos. Y sin embargo muy poca gente los utiliza. Muy poca gente los utiliza de verdad. Ese es el problema. Entonces hoy vamos a aclarar de una vez por todas qué es un monitor forma de onda y cómo funciona, para que nunca más volváis a tener dudas con este aspecto. En primer lugar, ¿qué es el monitor forma de onda? Pues un monitor forma de onda solo es un osciloscopio. Un osciloscopio que lo que hace, como veis aquí, es medir los valores de intensidad de luz, o luego veremos con otras funciones también puede medir los valores de tono de color. Pero lo que mide este osciloscopio es el valor de intensidad de luz, ya digo, de una señal de vídeo, y lo mide línea por línea. El hecho de que lo haga línea por línea implica que a la hora de ver la imagen yo tengo una referencia exacta de la imagen que tengo delante. A diferencia de un histograma, que no deja de ser una abstracción que tenemos que interpretar, un monitor forma de onda es un osciloscopio que nos permite ver en tiempo real cómo cambian las características de la exposición. Por ejemplo, si yo ahora mismo pongo la mano delante de la imagen, veréis cómo cambia los valores en el monitor forma de onda. Y veis que lo hago en cualquier punto en el que yo me mueva, se está moviendo el monitor forma de onda. Entonces ya digo, ¿para qué viene bien? Fundamental para exponer correctamente, y luego hablaremos de por qué en las cámaras de vídeo, de captación digital y de cinematografía digital nunca se está exponiendo correctamente o casi nunca. Y luego veremos cómo hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para calibrar diferentes equipos. Ahí tenemos un rodaje multicámara, pues con un monitor como este podemos saber y podemos cuadrar la exposición gracias al monitor forma de onda. Y por último, como dije antes, para asistir al etalonaje en la postproducción. Y todos los programas de etalonaje y todos los programas de edición, incluso los de composición, nos permiten ver monitores forma de onda y vectroscopios. De ese también hablaremos más adelante. Pues bien, sabiendo esto, ¿qué tenemos que saber para saber manejar un monitor forma de onda? Primero, el espacio de color en el que vamos a funcionar. El espacio de color, como sabéis, básicamente es un diagrama de cromaticidad que lo que nos indica es qué cantidad de colores podemos manejar con cierto captador, con cierto sensor de cierta cámara. Y aquí tenemos un par de gráficos que nos indican los espacios de color más utilizados a día de hoy. En primer lugar, en un espacio de color hay que tener en cuenta el iluminante. El iluminante o punto blanco es el punto de referencia a partir del cual se miden todos los demás colores de ese diagrama. Y esto es, como siempre, algo muy parecido al sexo de los ángeles, ¿vale? Se determinó en Europa hace muchísimos años y el que utilizamos a día de hoy es el iluminante D65. Esto significa, el D65 se supone que toma como referencia un objeto blanco, un blanco calibrado, iluminado con luz de incandescencia en Europa noroccidental un mediodía despejado. Sí, es muy cachondo, ya lo sé, pero de alguna manera hay que hacer los estándares. Y como podéis imaginar, al ser D65, este iluminante, este punto blanco, se corresponde con 6500 Kelvin. Esto no es verdad. Para ser exactos son 6503,6 Kelvin. ¿Por qué? Porque hace una serie de años una serie de científicos decidieron cambiar la variante de Planck y esta es la consecuencia. Si alguien tiene interés, que busque la variante de Planck porque no la voy a contar hoy, ¿vale? Varias normas son las que regulan exactamente los espacios de color en que trabajamos. En alta definición, la norma es la ITU-RBT.709-5. Y uno dice, Dios santo, ¿qué significa todo esto? Pues voy a explicar qué significa cada cosa, pero luego veréis que es mucho más sencillo. Lo de ITU es simplemente las siglas o el acrónimo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es una organización dependiente de la ONU. Tiene dos secciones, una dedicada a telecomunicaciones propiamente dichas y otra a radiocomunicaciones. Y por extraño que os pueda parecer, en realidad es lo más apropiado, todo lo que tenga que ver con el vídeo digital está en la parte de radiocomunicaciones. O sea que ITU-R significa que es una norma establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su versión radiocomunicaciones. Lo del BT punto no es más que, una abreviatura de broadcast, es decir, de emisión profesional en televisión, que es como entendemos el broadcast a día de hoy.
O sea que ITU-R BT. Significa la norma profesional de emisión en televisión según la Organización Internacional de Telecomunicaciones en su espacio de radiocomunicación. Y por último, la norma concreta es la 709. La 709 es la norma que se ha adoptado para el HD, para la alta definición estándar. Y ya ha tenido unas cuantas revisiones. La última es la 5, por eso 709-5. Nadie en este universo llama a esta norma ITU-R BT. 709-5. Nadie. Todo el mundo la llama REC 709, de recomendación 709, o BT, de broadcast 709. Y nunca lo veréis en ninguna parte escrito más que así, salvo que algún pedante lo quiera poner entero como yo. Pero vamos, que esta es la idea. ¿Qué establece la recomendación 709? Pues la recomendación 709 estableció una gama de color de emisión en broadcast que estaba muy limitada, porque en el momento en que se empezó a hacer, tened en cuenta que la mayoría de las cámaras de captación electrónica tenían aproximadamente 5 stops y medio, 5 stops y 3/4 de rango dinámico. Esto a día de hoy no pasa, pero la recomendación sigue siendo la misma y el rango de emisión en televisión sigue siendo el mismo, y luego veremos cómo esto nos limita mucho a la hora de emitir, y cómo para constreñirnos a esta norma hay que hacer ciertas triquiñuelas, y para eso viene muy bien y es fundamental el monitor forma de onda. Pero bueno, en principio, ya digo, estamos hablando de casi 6 stops. Esto es lo que tiene aproximadamente la recomendación 709. La mayoría de las cámaras a día de hoy tienen de 10 stops para arriba, y muchas de ellas tienen 11, 12 stops o más. O sea que ya veremos que esto tiene una serie de consecuencias. Para la ultra alta definición se ha establecido otra norma que se llama la recomendación 2020 o la recomendación 2020. Esta recomendación establece otra gama completamente diferente y podéis ver aquí la comparación. Esta sería la recomendación 709 y la que veis en negro, la más amplia, la 2020. Pues bien, en este caso estamos hablando ya de una recomendación para televisión de 15 stops. Se considera ultra alta definición a día de hoy todo lo que sea emisión, procesado de señal, etcétera, en 4K o en un futuro no muy lejano en 8K, que también es un estándar diferente, pero dentro de lo que consideramos ultra alta definición. Todavía el SMPTE tiene que definir exactamente cuáles van a ser las normas que se van a aplicar en ultra alta definición, pero el espacio de color ha quedado definido ya, y es, ya digo, la recomendación 2020, esta recomendación que abarca unos 15 stops. Luego en cine tenemos un espacio de color totalmente aparte que se llama el espacio de color ACES, que es un espacio de color creado por la Academia de Hollywood y por eso las siglas. Pues bien, la norma ACES no establece un espacio de color específico. Aquí el problema es que los estudios siempre han querido estandarizar. No hay manera de estandarizar si las cámaras van mejorando día a día su rango dinámico, de forma que lo que hicieron fue buscar un máximo común denominador, algo que estuviera más allá incluso de lo que la visión humana es capaz de percibir. Y establecieron, con la ayuda de gente como nuestro querido David Stamp, tipo maravilloso con camisetas hawaianas, que os recomiendo conocer si no lo conocéis ya, bueno, pues establecieron, ya digo, esta norma que lo que establece es un máximo para que en un futuro, trabajando siempre en ese espacio de color, da absolutamente igual con qué cámara trabajes, porque nunca vas a pasarte de ese espacio. Es un espacio, una burrada de espacio de 25 stops. Se supone, y esto depende del especialista al que le preguntéis, que la visión humana anda entre 22 y 25 stops, con lo cual nunca vamos a necesitar, a priori, un espacio de color más amplio que el ACES. A la derecha podéis ver la comparativa entre estándar RGB, Adobe RGB, el DCI, que era el que establecía el Digital Cinema Initiatives, también de los estudios de Hollywood en su día, y el ACES, que es este que se sale por completo ya, como veis, incluso de la visión humana, de la captación que podemos tener en nuestros ojos, sobre todo en temas de color. Y veréis que hay una diferencia grande. O sea que, en principio, tened en cuenta eso. Se basa todo siempre en el punto blanco iluminante de 65, todo esto del al mediodía y bla, 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 y los espacios de color con los que trabajamos. Lo más común a día de hoy es que vayáis a trabajar con un espacio de color final dependiente de la recomendación 709. O sea, que es con esto con lo que vamos a trabajar mayormente. Raro es que a día de hoy, si lo hacéis, tenéis suerte, estéis trabajando con el 2020 o con el ACES. Aunque luego veremos que en etalonaje siempre se puede, incluso trabajar con ACES a día de hoy, que es una cosa más o menos cómoda. Muy bien, otro de los temas fundamentales para entender cómo funciona un monitor forma de onda es entender primero cómo funciona la captación lineal o las curvas lineales y las curvas logarítmicas.
Y mucho ojo porque esto se presta a mucha confusión. La imagen que tenéis a la izquierda es la imagen de una curva lineal. No os confundáis porque efectivamente describe una curva y sin embargo la de la derecha es una logarítmica y es una recta, o sea que no tiene nada que ver, se refiere a otra cosa, lo de la gama lineal o la gama logarítmica. ¿Qué significa esto? La curva de gama lineal lo único que quiere decir es lo siguiente: la captación real que hace una cámara necesita diferentes intensidades de luz según los valores de brillo que va alcanzando. Es decir, que si yo ahora mismo tuviera una vela en mi mano, la pusiera aquí, iluminara X y pusiera otra vela y otra vela y otra vela y otra vela, efectivamente yo estoy multiplicando por las velas que tenga la cantidad o la intensidad de luz que tengo, pero esa es la manera en que lo puede percibir una cámara. Yo no lo percibo así. Nuestra percepción, entre otras cosas, de la intensidad de la luz es logarítmica, lo cual significa que yo lo único que percibo es la cantidad de luz extra que me aporta la vela nueva cada vez que voy poniendo una. O sea que, ya digo, tened en cuenta eso siempre, el ser humano tiene una percepción logarítmica, de modo que nosotros tenemos que aplicar, o es mejor aplicar, una curva de gamma logarítmica que representa el brillo de forma perceptual para saber a qué atenernos y para tener siempre el mismo espacio, como veis ahí, entre cada uno de los f-stops de exposición. Esto es lo que tenemos en la curva de la derecha: gamma lineal, gamma logarítmica. Y esto nos lleva a ver las diferencias fundamentales que hay entre tres elementos. La recomendación 709, punto número 1, de la que ya hemos hablado, ¿y a qué se refiere? Una curva log o curva logarítmica, que ahora vamos a contar de qué se trata, y la grabación en RAW. Son tres cosas distintas, se suele confundir mucho, especialmente la curva log con el RAW, y no tienen nada que ver, así que vamos a explicar la diferencia antes de ver cómo se interpreta en un monitor forma de onda. Bueno, en la imagen podéis ver a la izquierda del todo lo que abarcaría la recomendación 709. Esta recomendación 709, como decíamos antes, abarca aproximadamente 5 stops y 2 tercios. Entonces, si nosotros tenemos una imagen de, en total, 6 stops de rango dinámico, es fácil meter esos 6 stops en 5 stops y 2 tercios. Casi no tenemos que comprimir nada. Pero como he dicho antes, las cámaras actuales trabajan casi todas ellas a 9, 10, 12, 14 stops. Y esto es un problema, porque si nosotros tenemos, como veis en la tercera imagen, si tenemos 12 stops y tenemos que meterlos dentro de un espacio de 6 stops, tendríamos que comprimir toda la imagen. Y eso tendría consecuencias a la hora de ver esa imagen. ¿Qué se hace? Bueno, pues se utiliza lo que nosotros llamamos curva S o curva log. La curva log, curva logarítmica, hace lo siguiente: tiene en cuenta cómo funciona la visión humana. Nosotros apreciamos un mayor contraste sobre todo en los tonos medios de la imagen que somos capaces de captar, mientras que no captamos tantísimo detalle en las altas y en las bajas luces. Lo que hace una curva log es exactamente eso: comprime los 2 stops de una cámara en los casi 6 stops de la recomendación 709, pero lo hace de forma que se comprima especialmente las altas y las bajas luces y que los tonos medios queden equitativos, separados entre ellos por la misma distancia, de manera que siempre tengamos un contraste medianamente agradable en la imagen final. Pero en el momento en que nosotros aplicamos una curva log a una imagen de vídeo, a un monitor, en el momento en que lo estamos usando en una cámara, vemos lo que veis a la derecha de la imagen de la derecha, nunca mejor dicho. Tenemos a 2 luchadores en este caso y veis que a la derecha la imagen parece que no tiene contraste ninguno, es una imagen la que se suele llamar lamido de vaca. Pues bien, el lamido de vaca se debe a que esa imagen se está tomando con una curva log aplicada. A la izquierda tendríamos la imagen una vez que está etalonada y aplicada a la recomendación 709, mucho más contrastada y demás. Y sin embargo hay más información en la parte que tenemos a la derecha. A partir de ahí nosotros trabajaremos para obtener una imagen final en la recomendación 709, porque al final nuestra emisión o lo que vayamos a ver en una televisión depende, ya digo, de la recomendación 709 y no puede utilizar ningún tipo de curva logarítmica para presentárnoslo. O sea que se distribuyen los stops de forma equitativa en la parte central, se comprimen las bajas luces, se comprimen las altas luces. Esta es la forma en que funciona cualquier curva log. Luego hay curvas log diferentes porque desgraciadamente, como todo en esta vida, son propietarias y hay patentes y demás.
Y este es un problema, porque cada fabricante tiene su propia curva log. ¿Cómo podemos medir entonces y exponer correctamente con una cámara cuando cada una de ellas es de su padre y de su madre? Pues para eso tenemos, entre otras cosas, el monitor forma de onda. Pero ya digo, tened en cuenta que esta imagen plana y con poco contraste tiene que modificarse. Independientemente de esto, ¿qué tenemos en RAW? Ya hemos contado qué es la curva log. ¿Qué tenemos en RAW? Bueno, en RAW tenemos la información tal cual la capta el sensor de la cámara. Es cierto que el RAW, que significa también crudo en inglés, a día de hoy hay demasiado RAW que digamos que está precocinado. A veces el debayerizado se incluye en el RAW y demás, pero en principio el RAW solo debería ser la información tal cual está llegando a el sensor. Esto significa, si os acordáis de lo que es un patrón Bayer, en un patrón Bayer solamente captamos la información de uno de los 3 colores RGB en cada píxel. De modo que el RAW lo único que tiene es datos, información de luz y de color de cada píxel, con un solo color por píxel, y luego información de cómo tenemos que aplicar la interpolación correspondiente a ese sensor. Contrariamente a lo que la mayoría de la gente piensa, el RAW en vídeo desde luego pesa bastante porque es mucha información y demás, pero no necesariamente tiene que ser el formato más pesado, todo depende de con qué formato estemos trabajando, y pensad que en RAW solo tenemos información de un color por píxel, mientras que en todos los demás formatos, cada vez que aplicamos un códec específico, y dependiendo del flujo de datos de ese códec, tenemos información de 3 colores por píxel, porque se hace una interpolación. Por lo tanto, no necesariamente el RAW es siempre el formato más pesado. Lo suele ser, pero no necesariamente, eso que quede claro en primer lugar. Y lo que obtenemos es una serie de datos matemáticos, nunca obtenemos una imagen en RAW, el RAW no se puede ver, se podría decir que lo más parecido al RAW son los títulos de crédito de Matrix, que esto ya empieza a ser cosa de otra generación incluso, hay que ver. Bueno, pues ya digo, otra de las cosas que hay que tener presente, en el RAW, en el 98% de los casos sí hay compresión. Es otro de los errores comunes que tiene la gente. No es verdad que no se comprima en RAW. Las relaciones de compresión varían. Hay relaciones de 10:1. A día de hoy, en máxima calidad, la mayoría de los fabricantes está trabajando con relaciones de compresión de 3:1, incluso a veces 6:1. O sea que es habitual. Es una compresión en la que se procura que no haya ninguna pérdida, pero existe, ¿vale? Suele ser compresión intracuadro y demás, pero existe esa compresión. O sea que esto en primer lugar. Si juntamos el hecho de que es un archivo que sí que tiene compresión, una compresión propietaria normalmente, y que solo tiene la información de un color por píxel, tenemos por qué no necesariamente tiene que ser tan pesado como prevemos al principio. Para saber exactamente lo que nos va a ocupar hay muchas calculadoras, hay aplicaciones para móvil, etcétera, etcétera, que nos van a decir lo que pesa cada RAW. Entonces, lo interesante, lo que quiero que os quede claro de aquí, es la diferencia entre recomendación 709, hablamos de algo menos de 6 stops, es la emisión estándar en televisión y está limitada sobre todo en altas luces, tened presente eso. Curva logarítmica es aquella curva que aplicamos sobre la imagen para que poder coger los 2 stops de una cámara, comprimirlos en casi 6 stops y que sin embargo tengamos la información de los tonos medios sin comprimir, sino que comprimimos las bajas y las altas luces. Y ya digo, esto varía según el fabricante. Y por último, el RAW, que es básicamente un archivo de datos que luego nuestro equipo a posteriori puede interpretar. Habrá veces en que nos venga bien utilizar la curva log, habrá veces en que nos venga bien utilizar el RAW. En la mayoría de los casos, sinceramente, no hace falta el RAW. A día de hoy hay una especie de fiebre enloquecida, todo el mundo quiere hacer cumpleaños en RAW. Tened presente siempre lo que vais a cobrar por lo que vais a hacer y el tiempo que le vais a dedicar. El tiempo es dinero y es mucho más práctico muchas veces utilizar una buena curva log y exponer correctamente que tirar en RAW. Y luego hablaremos que en RAW hay que exponer correctamente igual. No significa que no tengamos que exponer. Pues bien, además de todo esto, nosotros podemos aplicar, o bien, muchas veces, en la imagen que vemos en el LCD de cámara, o bien en el visor de cámara, o bien en un monitor externo, puede ser un monitor para el director, puede ser un monitor para el cliente, esto depende, podemos aplicar una lookup table. ¿Qué es esto de una lookup table? Pues es la aplicación de una serie de algoritmos matemáticos para encajar la imagen de la curva log en la recomendación 709, a la hora de visualizarlo en tiempo real.
Es decir, que si nosotros tenemos al director diciendo, pero menuda mierda de imagen estás grabando, chaval, eso está todo blanquecino, pues claro, le enseñamos un monitor sobre el que se ha aplicado esta lookup table, esta LUT, y verá la imagen bien contrastada y muy parecida, no necesariamente igual, a cómo va a quedar al final, después de talonar y todo eso, con lo cual le parecerá perfectamente correcto. El LUT no es una corrección de color, es simplemente una imagen de referencia y no podemos exponer basándonos en el LUT, porque no es real, esa no es la exposición idónea para lo que está grabando la cámara. La cámara no está grabando una lookup table, la lookup table, ya digo, es simplemente una referencia para que en rodaje no estemos viendo una imagen blanquecina y demás. Y aquí ya depende de a quién le preguntéis. Hay directores de foto que están ya acostumbrados y prefieren no ver ninguna LUT y trabajar directamente con una curva log. Hay directores de foto que prefieren tener la LUT en todo momento. Da absolutamente igual, esto va por gustos, pero en ninguno de los dos casos os podéis fiar de la imagen que tenéis en el monitor, de la imagen que tenéis en el LCD, de la imagen que tenéis en el visor. Nunca, no puedes exponer basándote en eso, sobre todo teniendo en cuenta que estamos usando probablemente curvas log. Nunca, nunca, nunca os baséis en eso. ¿Por qué? Porque luego cuando vayamos a postproducción, cuando vayamos a etalonar, nos vamos a encontrar con que todo el mundo parece Kunta Kinte, está todo absolutamente negro, porque hemos expuesto para que hubiera contraste en una curva log. O sea que no os preocupéis por la imagen que tengáis en el monitor, o en el visor, o en el LCD si estáis utilizando una curva log. Preocupaos porque esté bien expuesta, y da igual cómo aparente estar. A partir de ahí tenéis una exposición correcta que podréis aplicar luego en el etalonaje. O sea que es fundamental, no fiéis de esto, no fiéis de los monitores. Otro de los temas importantes también es cuando trabajamos en RAW. Da igual que lo hagamos, da igual que grabemos en RAW o no, porque al final, el resultado final de la imagen siempre va a tener algo de compresión. Ya hemos dicho que en RAW también se comprime. Como siempre va a haber algo de compresión y como nadie va a ver RAW, porque nadie va a ver una fila de datos, sino que va a haber imagen, siempre que existe una compresión nos interesa saber dónde está exactamente el gris medio de la cámara y exponer correctamente de acuerdo con ese gris medio. Sabiendo eso, no meteremos ruido luego en postpro. Por mucho RAW que tengáis, no podemos ir y decir, da absolutamente igual, puedo ir hacia arriba, hacia abajo. Eso es mentira, que quede claro, mentira. Hay que exponer correctamente en RAW. Hay que exponer correctamente siempre, da igual que tengas 14 stops, da igual que tengas 25, al final en los 6 en los que vas a terminar, vas a tener que utilizar siempre una exposición correcta. Y sí, el RAW nos va a permitir irnos más arriba o más abajo, equivocarnos más o menos, pero cuanto más nos equivoquemos, más ruido habrá en la imagen, y eso no lo salva ni el RAW ni nadie. O sea que tened presente eso, por favor, porque es otro de los malentendidos habituales, que si con el RAW podemos exponer como nos dé la gana. No es verdad, no es verdad. O sea que hay que conocer. Cuando apliquemos una curva logarítmica hay que conocer dónde está el gris medio de cada cámara según la curva logarítmica de cada fabricante. ¿Menuda puñeta? Sí. Para eso está, como decíamos antes, el monitor forma de onda. Ahora, ¿cómo interpretar un monitor forma de onda? Me gustaría que vierais durante unos segundos esta imagen. Bueno, ya hemos vuelto. No sé qué conclusiones habéis sacado, cómo habéis interpretado, pero lo cierto es que esto es una jodida ecografía y os estoy tomando el pelo, ¿vale? Esto suele pasar, todo el mundo confunde el monitor, pero esto no importa en absoluto, ya digo, es una ecografía. Esto sí es un monitor forma de onda, ¿vale? En los monitores forma de onda, las unidades de medida pueden ser diferentes. La unidad de medida más habitual, sobre todo en grabación, sobre todo a la hora de verlo en un monitor, son las unidades IRE. Hay quien lo llama IRE, hay quien lo llama IRE, que es básicamente el acrónimo, las siglas del Instituto de Ingenieros Radioeléctricos. El Instituto de Ingenieros Radioeléctricos fue un comité que se formó en los años 30 en Estados Unidos para determinar cuál iba a ser la amplitud de la señal de televisión. La amplitud, ya sabéis que en toda onda senoidal es la distancia que hay entre la parte baja o valle y la parte alta y cresta. Pues no se mataron demasiado pensando en el Instituto de Ingenieros Radioeléctricos y pensaron que la amplitud fuera de 1 voltio. Subdividieron ese voltio en 140 partes, en 140 pasos de 7,14 milivoltios cada uno, por si alguien es tan friki como para interesarle. ¿Y qué hicieron? Que los valores son de menos 40 hasta 100, son 140 pasos, de menos 40 hasta 0,
lo que tenemos es señal, la señal que se llamaba de infranegro, es decir, ahí no hay información visual, no hay ningún tipo de información porque los negros están totalmente empastados en ese sentido. Lo que tenemos es información sobre todo de sincro. Y lo que vamos a ver habitualmente en un monitor forma de onda es el rango que va de 0 hasta 100 IRE. Ahí es donde tenemos imagen. De hecho, para ser exactos, empezaría en el 2 más bien la imagen o los negros, dependiendo de a quién le preguntéis, ¿vale? Y el 100 sería el límite. De 0 a 100 es la señal visible. ¿Qué ocurre? Que de esta manera nosotros medimos la señal desde el negro absoluto, que como veis ahí tiene un valor de 0,286 voltios, hasta el blanco absoluto de 0,714 voltios. Pues bueno, nosotros podemos ver esa medición en grados IRE o lo podemos ver en milivoltios. Esto también se puede contar así, pero lo importante, lo más común, sobre todo a la hora de grabar, es emplear unidades IRE. Luego hablaremos de que se va un poquito más allá de esos 100, pero luego os contaré por qué. En principio el 100 es el límite, es donde los blancos están quemados. Nunca deberíamos llegar hasta 100, en principio. Ya digo que luego hablaremos de que hay a día de hoy una excepción muy común todo el tiempo a esto. Para exponer correctamente tenemos que basarnos en el gris medio dentro del rango dinámico de toda cámara. Se supone, según la recomendación 709, que el gris medio aproximadamente vendría a caer en 41,7 IREs, de modo que en el monitor forma de onda nosotros tendríamos que buscar que con un gris medio delante de cámara estuviera ajustada la exposición en 41,7, pero esto en la realidad no nos sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque la recomendación 709, como dijimos antes, está basada en cámaras del pasado, con un rango dinámico muchísimo más corto que el que tenemos a día de hoy. Lo mismo ocurre tradicionalmente con los fotómetros, es decir, los fotómetros están basando el gris medio siempre en un 18%. Otra mentira, porque a día de hoy tampoco están basados en un 18%. El 18% de un fotómetro se supone que está basado en la división del número de stops del rango dinámico, es decir, tenemos X stops, y nosotros lo que hacemos es dividir un 100% por ese número de stops. El 18% venía de dividir 100% entre 5,5 stops, y por eso teníamos un 18%. Desde hace ya bastantes años, los fotómetros están basados en 8 stops, cosa que también está superada a día de hoy por las cámaras, con lo cual todo fotómetro que podéis comprar en realidad suele estar entre el 12-13%. Sabéis que si hicierais la división saldría un 12,5. Pues dependiendo del fotómetro hay una variante ahí, pero está entre el 12 y el 13% en realidad. Y esto no nos sirve porque los fabricantes, como hemos dicho antes, aplican cuando pueden en sus cámaras curvas log, y nosotros podemos escoger curvas log. Y cuando escogemos una curva log, el fabricante coloca el gris medio de forma absolutamente arbitraria. Toma ya, ¿por qué? Pues porque de esa manera lo que buscan es tener un ISO base, ellos le llaman ISO base, que no hay que confundir con el ISO nativo, que implique que tenemos más o menos el mismo número de stops de rango dinámico, de sobreexposición y de subexposición, es decir, que está equilibrado. Pero para equilibrar esto, ellos en su curva log colocan el gris medio donde les da la gana, porque evidentemente hay sensores que están mejor preparados para sobreexposición, otros para subexposición, etcétera, etcétera. La cuestión es que en vídeo digital lo único que cambia en una curva log es el punto donde está el gris medio, no cambia el rango dinámico de la cámara. Si nosotros cambiamos de ISO no estamos cambiando en absoluto el rango dinámico de una cámara, solo estamos cambiando la posición del gris medio. A día de hoy, en todas las cámaras en las cuales nosotros podemos aplicar una curva log, lo habitual es que el fabricante os dé el dato de dónde está situado el gris medio en la curva que ha elegido. Por regla general, los más comunes son el S-Log, que es habitual en Sony, ya digo, es la primera curva log que salió al mercado ampliamente utilizada. La S-Log original o S-Log 1, esta curva tenía aproximadamente el gris medio en 37,7 y un rango dinámico más o menos de un 800%. A día de hoy la que utiliza Sony es el S-Log 2, que está bastante mejorado con respecto al anterior, y incluso viendo directamente la imagen en el log está más contrastado. El S-Log 2 tiene el gris medio en un 32%, no en un 37,7%.
En el caso de Canon también suele estar en un 32,79%. El que sea capaz de colocar en el monitor forma de onda exactamente el gris a 32,79, felicidades, pero te dan el dato. O sea que esta es la idea, 32,79 IRE. En la red EPIC varía, dependiendo de qué tipo estemos utilizando, entre 39 y 41 IRE. Que utilizáis Blackmagic, el equivalente a utilizar una curva log sería utilizar una Blackmagic con el modo film, no con el modo vídeo. Cuando lo utilizamos con el modo film, el dato que da Blackmagic, y solo lo da de la Blackmagic Cinema Camera, de momento no hay ningún dato disponible de la Pocket, pero ya os digo yo que varía, es 40 IRE. Y por último tenemos el caso del famoso log-C de la Arri Alexa. En este caso también varía entre 42 y 46 IRE. O sea que, como veis, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su gris medio y no se parecen en absolutamente nada. Exponer, como exponíamos habitualmente con un fotómetro, sin saber esto, puede suponer un error de un stop, 2 stops, tranquilamente. Y es un problema muy gordo porque podemos subexponer o podemos pasarnos, es decir, no vamos a encontrar la exposición correcta en ningún caso. Por eso es ideal poder utilizar un monitor forma de onda y poder saber exactamente cuáles son esos valores. Una vez que conocemos estos valores, lo que haríamos sería colocar la cámara en el ISO de sensibilidad base que indica el fabricante, que es el adecuado para la curva log. Por ejemplo, esta es una C300, pues sería 850 ISO según Canon. Insisto en que no es el ISO nativo, es el ISO que establece el fabricante con mayor equilibrio entre los stops que tiene por encima y los que tiene por debajo, y una relación de ruido que no sea demasiado escandalosa. Porque, por ejemplo, en el caso de esta cámara, si nos atenemos a las ganancias, el ISO nativo debería ser 640, que es donde hay 0 dB. Tenemos 2,5 dB en el caso de 850, pero está mucho mejor distribuido los stops de sobreexposición y de subexposición. Lo mismo ocurre con todas las cámaras. En el caso de Blackmagic es 400 ISO la sensibilidad base. En el caso de Sony, por ejemplo, con una F55 es 1250, con una F5 es 2000, depende de la cámara, ya digo. Pero teniendo en cuenta eso, a partir de ahí lo que haríamos sería coger una carta de gris y enfocar la cámara hacia la carta de gris que llene la imagen, y a partir de ahí nosotros con el monitor forma de onda lo que haríamos sería abrir o cerrar diafragma para conseguir exactamente el valor IRE que os acabo de indicar según el fabricante. Si no lo sabéis se puede calcular y luego diremos cómo, pero en principio esto es fundamental para tener una exposición correcta, y creedme, la exposición correcta importa.